noches, según a la hora que estén vendiendo este grandioso podcast, Política Paranormal y más. En esta ocasión nos está acompañando el grandioso Giorgio. Hola, Giorgio. Hola Santos, ¿cómo estás? Bien, Oye, y bien. también yo, frecuenciano. ¿Y tú quién eres? Soy un investigador tlacuache certificado en asuntos paranormales y tlacuachiles. Pero, ¿quién te certificó? Eso es lo que quieren que creas. ¡Ah! ¡Dios! Pues qué padre que nos acompañes también, Frecuenciano. Igual sabemos que tú también puedes entrar, tener buenos aportes. Y pues vamos a empezar. Eh, este tema es un tema muy que en lo particular yo les había comentado aquí en el podcast, que es un tema que desde que surgió toda esta situación de política, como sabemos, política paranormal, pues son estos dos grandes ejes, lo que es la parte de la política y lo referente a lo paranormal, y esa parte de más. En lo referente de política, ahí tiene ya semanas desde que en México es conocido todo lo referente a un desmantelamiento de un laboratorio frecuenciano. A ver. Eh, ok. A este laboratorio que hacen sustancias que al momento de usar dichas sustancias pues te ponen mal, o te distorsionan la realidad. Lo que pasó en Donde Chihuahua. ¿Eh? Lo que pasó en Sí, fue en Chihuahua, dices. Chihuahua, fue en la Sierra de Chihuahua. Para los que han tenido la oportunidad de ir a la Sierra de Chihuahua, es una sierra impresionante. Realmente es muy, muy impresionante, tanto en vistas como en clima. Y, y ahí existe un pueblo magnífico, indígena, que son los Rarámuris, que igual en otra oportunidad hablaremos de ellos, es un gran ejemplo de, Cultura de, indígena. so- de cultura. A, de parte, lo que quería comentar es de cómo ellos, los Rarámuris, que pues corren grandes distancias, a veces descalzos, a veces en solo guaraches. Y una rarámuri, no tengo ahorita el nombre, el apellido sé que se llama Lorena. Lorena ha hecho maratones mundiales y es Ya ha rarámuri ganado. y ha ganado y nada más con guaraches. Pero es porque su misma cultura, su mismo, pues el mismo pueblo es como se transmite de estar Ujú. moviéndose y luego en condiciones de sierra de un poco complicadas. Ahí encontraron, fue este desmantelamiento donde intervino agentes de la CIA y se hizo todo, se habló de injerencia extranjera, se hizo todo un caos y de ahí nuestra presidenta, comandanta de las Fuerzas Armadas, eh, Claudia Sheinbaum decía que no sabía, que cómo era posible, que nadie sabía. Y de ahí se ha desglosado muchas cosas que hasta la quieren llevar a juicio político, pero realmente, ¿qué es el punto aquí inicial? ¿Qué es la CIA? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la razón de ser de la CIA? ¿A quién se le ocurrió decir vamos a crear esta agencia? Pues ahí saqué una información de eso A y ver, realmente la CIA empezó en la Segunda Guerra Mundial, ajá, cuando el ejército de Estados Unidos fue atacado por sorpresa en el famoso Pearl Harbor. Pero antes tenía otro nombre, era la Oficina de Servicios Estratégicos o la OSS. ok, Y ahí la función que tenía en ese tiempo era de espionaje, sabotaje, obtener información detrás de las líneas enemigas y operaciones especiales. Y pues no, nada más ahí se quedó, digo, ya terminó esta guerra y Estados Unidos vio la necesidad de crear una agencia permanente de inteligencia. Y si se lo damos, adjudicar a alguien, o sea, alguien que la haya creado, fue en 1947 con el presidente Harry Truman, que él firmó la Ley de Seguridad Nacional y nació oficialmente
lo que es la CIA. Tienes toda la razón. La CIA nace formalmente a través de este presidente que considero que este presidente ha de haber tenido un trastorno mental porque también el presidente Harry Truman fue el que dio la orden para que se lanzaran estas dos artefactos de grandes daños de dimensiones fatales sobre estas dos grandes ciudades de Japón. Y sabemos que inclusive ya después cuando pasó todo esto, la realidad de las cosas es que se hizo para darle una muestra al mundo del poder que tenía y que tiene, que tiene Estados Unidos y que aún más lo tenía en ese momento, porque algo que ya estaban mencionando es que ya Japón ya estaba a punto de rendirse y pues solamente eso lo que hicieron fue pues todo el caos que se originó. Efectivamente nace el 18 de septiembre de 1947 con crear esa necesidad de que no se cuestionen o no vayan a incurrir dentro de los intereses de Estados Unidos en lo que es a nivel mundial. Es como nace lo que es la CIA, esta agencia. Importante, también la que es las grandes potencias, Rusia, que en su momento la URSS, Unión Soviética, también tenía su, Su su agencia, propia agencia. ¿Cuál era esta agencia, Giorgio? la KGB. Exacto, la KGB. Inclusive se decía que era muy severa la KGB, pero pues nunca pues Y realmente es, no lo sabimos. y es que Adelante. aquí hay un detalle porque hay que aclarar, se confunde mucho de que la CIA es policía internacional y no lo es, que mucha gente No, lo cree en eso. Incluso hay un dato muy interesante que que casi nadie sabe, la CIA no tiene autoridad policial dentro de Estados Unidos, porque eso le corresponde al FBI. La CIA está más enfocada en lo que es la inteligencia, en trabajo de inteligencia extranjera. exacto. Es tal cual como tú lo acabas de indicar, es meramente inteligencia. Y así en un momento dado quieren intervenir o pues hacer el uso de la fuerza como tal, ellos le hablan lo que es al Buró de Investigaciones Federal, lo que es al FBI. Pero, ¿cómo podemos saber que dices, bueno, han sido muchas cosas en cómo se ha visto todo esto, el embrollo, pero ¿cómo se dio la razón de empezar a ver este esta injerencia de la CIA en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, pues sí, hay que ver aquí desde el punto, porque también hay lo que es los archivos desclasificados, que podemos decir que es como los apuntes o lo, o lo que está, lo que podemos ver, por decirlo así, porque pues también hablar de cuando no tenemos datos, pues sería más que todo especulación. Pero bueno, de acuerdo a eso lo que dices, se dice que, hubo una estación de la CIA, de acuerdo a esos documentos liberados, en la Ciudad de México entre los años 50, 60 y 70. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque ahí querían tener vigilancia de la embajada soviética, la cubana, seguimiento a ciertos diplomáticos de países socialistas y monitoreo de movimientos políticos que se consideraban radicales en ese tiempo. Tienes toda la razón. De hecho, en una ocasión, cuando nos estuvo acompañando nuestro gran historiador, eh, Arnoldo Díaz, él comentaba que inclusive la CIA tuvo un destacamento en Suazua, Nuevo León. ¿Por qué? Porque, saben, a lo mejor pensamos de que, bueno, pues esto sí se sabía, México siempre ha sido punto medio por la cercanía de Estados Unidos, Ujú. pero no saben que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León también, inclusive en pleno centro de Monterrey, en la avenida Pino Suárez, una avenida muy famosa,
hay un edificio que allí era un edificio de espionaje nazi durante lo que era la Segunda Guerra, durante durante lo que es el segundo conflicto, lo que es a nivel mundial. Pero Yo, aún yo más, pensaba que se escondían en el puesto de tacos ahí que están por Reforma atrás. Entonces, ¿no? yo creo que sí, porque pues en ese tiempo sí estaba en frecuenciano y estaba más fuerte. Ah, es que hay unos tacos muy buenos, pero si no tienes buen estómago, te da una diarrea de aquello de la que te platiqué. Oye, sí, luego son los de peso. Y de que la orden por 20 pesos, imagínate. No, está más barata, A lo mejor ahí son mis hermanitos. yo creo. Oye, sí, cierto, a lo mejor van tus hermanitos o tus primos a comer. Pero Bien, aquí pues Santos es parte de otro porque hay un archivo que, bueno, antes de adelantarme, también parte de la CIA se ha conocido mucho por la popularidad del cine norteamericano, que también ha dado a entender que pues se está manejando, se ha dado series que para la gente que es fan de Netflix, bueno, de la N roja, bueno, marcar gol, pues ujú. todos nos llamó la atención cuando salió la de Stranger Things, Mm. que lo Bueno, relacionaron con uno de sus proyectos, el MK Ultra. particularmente lo de Stranger Things, tal cual lo acabas de mencionar, hace mucha relación a estos grandes proyectos que hubo de los viajes astrales, de las conexiones telepáticas, donde, pues sí, la CIA estaba trabajando en cómo adquirir o ver qué era lo que estaba haciendo estas grandes potencias, tanto los rusos como los chinos, que también ellos lo estaban haciendo. Esto fue todo durante el proceso de lo que se llamó la famosa Guerra Fría, Ujú. durante el tiempo que fue, y que no dudemos que todavía lo siguen haciendo. Hay una particular muy fuente que bueno, nada más retomando, también esto hace mucha referencia eh, que por parte de Washington, América Latina siempre ha sido considerada como el patriota cero. Y esto en este momento hace más relevancia esto es bajo la doctrina Monroe y particularmente en el tiempo que estamos viviendo en este momento, Donald Trump lo ha mencionado, que quiere retomar la doctrina Monroe. ¿Esa cuál es? Esa sí la desconozco. La doctrina Monroe se basa en detener el proceso de la expansión del comunismo en América Latina. Y entonces esto se dice de que, y a raíz de ese momento es como Estados Unidos dice que tiene que iniciar este proceso de detener para cuestiones de seguridad nacional que puedan afectar los intereses de la sociedad americana como se conoce. Pues Y por eso él lo de solo, ¿mande? perdón, por eso se dice, bueno, en especulación, o no sé si esté desclasificado, que en las embajadas de Estados Unidos en algunas hay también agentes. Sí. Algo importante de esta doctrina eh, es que dice que pues nada más Estados Unidos tiene injerencia dentro del continente americano. No puede entrar ningún otro país de Europa y dice que no es más a la colonización, aunque ellos están haciendo algo muy extremo por parte de Puerto Rico, que le dice que si eres ciudadano americano, pero a la vez no, pero ya ese es otro tema, ¿no? Y a raíz de esto de la doctrina Monroe, es como la CIA, tal cual como lo tú mencionaste, empieza a tener lo que es un proceso más fuerte en México en los años 60 y 70. Durante estas dos décadas, la CIA empezó a ver algo dentro de la religión católica, el catolicismo latinoamericano, en donde empezaron a ver que la misma religión estaba propagando las ideas de izquierda, perdón. ¿Qué es estas ideas de izquierda? Que todos debemos ser, que ahora sí que hay que buscar el bien común,
que todos estemos bien, que no busquemos que unos sean más que otros. Y esto la CIA le preocupó. Y entonces, ¿pero cómo se originó todo esto? Entre 1962 a 1968, el, lo que es la Iglesia Católica tienen concilios, tienen reuniones. En estos concilios, primero que fue el Concilio Vaticano II, y la referente, lo que es en la Conferencia de Medellín en el 68, en donde se estaba haciendo mucho énfasis en que la Iglesia trabajara más en lo que es hacia los pobres. Y en Ya. este aspecto, eh, también estaban usando a lo que dice la CIA, usando términos marxistas. Y en este aspecto, pues ya lo vio con malos ojos. ¿Y qué crees que hizo la CIA? ¿Qué hizo? ¿No te imaginas? Pues bueno, en lo que cabe, bueno, en lo que yo chequé, investigué y todo, de lo desclasificado, Ujú. pues era más que todo darle vigilancia de todo eso. Pero pues ahí no sé qué movimiento hayan hecho. A través de un documento desclasificado por parte de la CIA, existe lo que es el informe Rockefeller en 1969. Ujú. En este informe de Rockefeller sobre las Américas, hablando específicamente de Latinoamérica, Ajá. mencionan que la Iglesia Católica, así tal cual lo plasmaron, ya no es un aliado confiable para los intereses de Estados Unidos. Oh. Y como ya no era un aliado confiable para los intereses de Estados Unidos, empezó a haber un resurgimiento, un crecimiento muy fuerte en México y en Latinoamérica de las iglesias protestantes, de las iglesias pentecostales, bautistas, séptimo día. Pero todo esto auspiciado tanto por la CIA como por parte del gobierno de Estados Unidos. Órale. Oye, Santos, yo tengo Esto, una pregunta. a ver, frecuencia no. ¿Cuánto tiempo se tarda en que desclasifiquen mi expediente de la primaria? Ah, Es que quiero saber quién me robaba los lonches en el recreo. pues en teoría, desde que saliste pues, te lo tienen que dar. Pero es muy buena idea, muy buena pregunta, frecuenciano. Oye, entonces, digo, porque sí había visto, pero más que todo era porque antes de llegar a Latinoamérica, digo, de parte de la información que yo tengo, y que eso está muy buena esa, sí la había visto, pero ahí como que dije, ahorita lo reagrupo, pero antes de llegar a México, por decirlo así, se menciona pues lo de la Revolución Cubana, que también ahí fue un punto de tensión que dijeron, oye, es que México tiene relaciones diplomáticas con Cuba, y pues muchos países rompieron los vínculos en ese año, el 1959, pero México no. Entonces, por eso también ahí dijo, no, pues déjame, les echo un ojo, no va a ser que esa relación vaya a pasar algo más, ¿no? Cuando fue la Revolución Cubana del Che Guevara y demás, tal cual como tú lo mencionas, México tiene relaciones con casi todo el mundo, prácticamente la mayoría, y hasta reconoce estados que, que otros estados le dicen que no, y Estados Unidos le dice, es que no hagas esto, y él de que bueno, pues no, pero lo hago, pero pues más o menos. Entonces, que es algo que inclusive mencionamos cuando fue este José Perales Maquinaria en Periodismo de Negocios, un saludo, que yo le hice ahí de hecho ahí estabas, que yo le comenté que pues que Rusia le dijo a Mm. Estados Unidos, le dijo a México que pues ya podía hacer negocios Chequen el también. video, sí es cierto. Entonces, porque a diferencia de las otras economías, Rusia le dice quién sí y le dice quién no. Y entonces, pero ahorita por la tensión que existe con Estados Unidos, pues ni no le contestó. Sí. Oye, ¿y a tu Entonces, opinión? Así, por los últimos ahí situaciones, me refiero a situación en los últimos que México le ha mandado alimentos, medicinas y a petróleo Cuba a y demás, Cuba. ¿Qué crees a tu opinión? Claro, esa es la opinión de Santos, no decimos que sea cierta ni
digo que sea oficialmente así, pero es nuestra opinión que damos. ¿Qué crees cómo lo haya tomado Estados Unidos, así en global? Estados Unidos, Estados Unidos, en Occidente y pocas CIA. palabras, Estados Unidos lo ve mal. Ujú. Y en este aspecto, en este aspecto de la ayuda, que es México también lo disfrazó como ayuda humanitaria. eh, Son cuestiones de políticas Internacional. exteriores que mm, tienes que ser muy inteligente, porque nuestro actual gobierno dice que es de izquierda y hoy amanece haciendo cosas de izquierda, ayuda humanitaria, apoyando a Cuba, perdón, ayuda humanitaria a Cuba, apoyando en el material de texto educativo de Cuba, lo hace en este momento, es bien sabido, se hace. Antes de que iniciara el cambio de los libros, de la nueva escuela mexicana, había una persona del gobierno de Maduro asesorando en esta parte de los libros. Pero algo importante mencionar de los libros de la SEP, que ahorita estamos hablando. eh, yo tuve la particularidad de participar lo que es en las reuniones de los libros y yo sí me eché un clavado, que es lo que se estaba mostrando además. Lo que sí te puedo decir que, que está promoviendo mucho la parte comunal, no El comunismo, patriotismo, ¿no? no comunal. ¿Qué quiere decir esto? No Ujú. comunismo. Si, ejemplo, si yo veo que mi vecino está practicando que hay una parte que se llama proyectos, que en esa parte de proyectos uno Ujú, dice, sí, identifica en tu colonia qué es lo que hace falta. Y te pone sí, ejemplos de que la luz, a doña Juanita no tiene agua. Y luego, ¿cómo le puedes ayudar? O sea, como que todos estemos bien. Hace mucho énfasis en eso. Y también hace mucho énfasis de que pues que todos estemos bien y que todos crezcamos. Pero en ningún momento, y ahí se puede decir que es como que algo de comunismo, pero la realidad es que no. O sea, está muy escueta, ¿no? sí. Entonces, esa es la respuesta a la que voy. Porque en este momento, pues toda esta ayuda que mandó y que sigue siendo y que de manera esporádica, pues dice, pues lo estoy haciendo, pues la manera de ayuda humanitaria, yo lo estoy haciendo porque es parte de mi relación. Pues bueno. Pero pues en este momento el Big Boss sigue siendo Estados Unidos y es parte de lo que estamos hablando y esa es la gran presión que está generalizando. Porque uno de los proyectos que tiene Estados Unidos hacia México, que ya se sabe, no es nuevo, que lo vivió Centroamérica, es la balcanización. ¿Qué es la balcanización? Sí, Que eso no. literal se parta México. ¿Me explico? Y se puede decir que sí lo está logrando y ya hay muchos movimientos de que pues van independentistas, ¿no? Que se quieren separar, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en otra ocasión cuando venga nuestro grandioso historiador Arnoldo Díaz. Oye, más despacio, cerebrito. O Ah, sea, una cosa es partirse la madre y otra cosa es que nos la partan. pues es que son temas de Franco Luciano que hay que estar muy al pendientes a lo que se está y ahora sí que lo que dicen nuestros Le voy a dejar pues tarea a Giorgio, que me explique más al rato. sí. Giorgio, le tienes que explicar muy bien a Frecuenciano. Volviendo, entonces esta red de apoyo hacia las iglesias, algo importante no quiere decir que desde que antes de los 60 no habían iglesias protestantes en México. No, ya existían. Sin embargo, a partir de que se empieza a dar esto, empiezan más a crecer, empiezan más a profundizarse, se empiezan Ujú. a expandir. Esa es Se la empieza a realidad. aumentar, empieza a crecer bueno, no su territorio, se expanden, como tú le dijiste, Exacto. Y su algo que presencia, se expande su promueve presencia. mucho el protestantismo, a diferencia del catolicismo, es de que, me imagino, nos hemos dado cuenta cuando a lo mejor hemos ido a misa y demás, que pues que
el catolicismo dice de que pues es que hay que hacer las cosas, hay que trabajar obras buenas en pro de los demás, la parte social, también relacionado a lo que ahorita estamos hablando, como que todos estemos bien. Pero eso lo menciona el catolicismo, pero en la parte del protestantismo, algo que te dicen ellos es, si tú estás bien ahorita, tú, independientemente de los demás, y de hecho si te habla, si tú estás bien ahorita, te va a ir bien en el futuro, te va a ir bien también en el cielo. Y entonces dices, "Ah". Y de hecho les vamos a dejar aquí el link en los comentarios. eh, de otro podcast que recomiendo mucho que tengan oportunidad que se llama Preguntas Incómodas. Y habla un capítulo muy especial que se llama América Jesus, que así te llama. América igual Jesús. Y habla mucho de cómo las iglesias protestantes infunden esta doctrina Monroe, infunden este individualismo, que no está mal, porque es algo que también es algo que también la misma Iglesia Católica le difunde, de que, oye, no está mal que crezcas, no está mal que te superes, nunca está mal, sino llega a estar mal cuando empiezas a afectar a los demás. Llega a Ok, estar más cuando ya es un modo de ambición. Y en la parte de protestantismo, pues es como que, pues sí, mientras que tú tengas, mientras que tú te superes. Está muy interesante, lo vamos a dejar como parte de refuerzo de lo que estamos hablando. ok, ok. Porque también, pues, parte eso de lo que hice de la CIA, de lo que saqué, de lo que ahí se maneja también. Bueno, hay dos, un programa que, bueno, creo que se lo vas a mencionar y ese te lo dejo a ti, pero también se menciona, porque existen reportes de la CIA previos a lo de del suceso de Tlatelolco del 68, para no decir la palabra, no voy a censurar YouTube, Así es. que es citada en Mexican Government Inquiry Over Student Crisis, el 5 de julio del 68, y también otros reportes, la CIA seguía el desarrollo de esas protestas casi en tiempo real. Digo, hay La que aclarar realidad que estos es, documentos sí dicen que muestran vigilancia e intercambio de información, mas no prueban que ellos dirigieran el movimiento estudiantil ni los acontecimientos. Que esto es para una diferencia importante, pues, para mantener el rigor histórico. lo que acabas de mencionar es completamente cierto. En el año 68 se estaba viviendo una situación muy compleja en México. Si lo trasladamos en este tiempo 2026, es como ahorita es lo complejo que se está viviendo con las protestas de la CENTE, del Magisterio de la Coordinadora. En ese tiempo pues eran los estudiantes. Y había un movimiento a nivel nacional que literal era el movimiento comunista. Así, literal. Estudiantil. Y sí, la CIA estaba muy al pendiente. Entonces estaba la presión de que ya México iba a empezar los Juegos Olímpicos, que fue la primera y única que tuvo México en lo que es en el que fue ahora sí que el host, el anfitrión. Y pues estaba ya esto tan muy fuerte. Estados Unidos estaba presionando a través de la CIA a que esto se evitara, porque si había más avance, pues iba a haber un caos, porque realmente Estados Unidos no quería que la sede fuese en México. Y pues Díaz Ordaz, y aparte, Israel le dijo, Israel también tiene mucho tiempo metido en México. Israel le dijo, pues oye, pues yo te ayudo también en esto, y a cambio de esto te voy a ayudar con tácticas también de inteligencia, te voy a ayudar también con tácticas de espionaje, y pues ya sabemos el resultado. Porque, bueno, no, aunque me salga un poquito del contexto, bueno, parte de eso, hay una película, no sé si te acuerdas, una película viejita que salió ya después del suceso ese, como que pues Rojo es Amanecer, igual, o sea,
manejar y controlar, que se trata de 4 estudiantes que van a Puebla, no sé si al cerro o algo ahí de Puebla, desconozco, y luego Sí. que no, a final de cuentas se quedan varados en una En un comunidad, pueblito. sí, y que empieza a llover y todo, y que piden apoyo y A piden ver, un momento. en la iglesia, ok. Bueno, déjenme lo sigo comentando yo, y entonces está la iglesia, Ahí entonces regreso. Ahí regreso. Continúa, Giorgio. Ahí regreso. ok. Bueno, que a lo mejor yo pensaba que esta puede ser relacionada que, oye, pues evitar que se sigan los movimientos. Entonces, lo que se hizo fue que, pues, la historia, el padre los llega a confundir con que son rebeldes, que es por lo de las protestas, y le dice al pueblo, en total como que casi los linchan, y ese es de un suceso similar que sí pasó. Bueno, a lo mejor por esta que dijo, que mencionamos lo de la situación de Tlatelolco, pero en parte de esto, de la información que yo tengo en esto, que pues de los movimientos, aquí parte de lo que se buscan los desclasificados muestran que existía interés en infiltrar grupos estudiantiles y obtener si estas actividades eran consideradas radicales o cercanas a las ideologías de izquierda. Porque en un documento de 1962 de la CIA menciona específicamente actividades estudiantiles consideradas comunistas en México. Y pues digo, aquí como también muestra que Washington en este movimiento llegó a creer que, que estas protestas eran influencia de comunistas extranjeras, o sea, que alguien exterior estaba haciendo que los estudiantes, de acuerdo a su creencia, Ya está regresé. influyendo en los estudiantes, pero esto nada más quedó en una supuesta interpretación. Y aquí podemos Es, hacernos la siguiente pregunta de que cuando de lo ocurrido en el 1968 fue realmente una amenaza comunista y cuánto fue una percepción influida por el clima de la Guerra Fría. tal cual. De hecho, lamentablemente, el día martes, en nuestra página de Facebook de Política Paranormal, que también le vamos a dejar aquí para que nos sigan, hicimos el honor Suscríbanse a y den una, like. y exacto, sigan, compartan y denle like. Ahí dedicamos un post a una artista que lamentablemente también la condicionaron con la parte del comunismo, que fue a Marilyn Monroe a sus 100 años de nacimiento. De hecho, pues como sabemos que Marilyn Monroe pues, es de carácter público, que Marilyn Monroe tuvo lo que es el amorío con JF Kennedy, pues también fue ahí pues la relación perfecta para decir que ella tenía una cuestión de la parte comunista, pero la realidad es que no. Y hablando de cuestiones artísticas, que pues en esos años fue toda una situación muy extrema, había una actriz mexicana, muy guapa ella, que de hecho fue amante de Cantinflas, Miroslava, Ah, sí. pero ella sí era espía rusa. Ella sí, tal cual, sí era espía rusa. Wow, eso no Y lo sabía. Bueno, sí, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Pero no sabía. pero no, no, bueno, aunque el nombre es muy, muy, muy rimbombante, Miroslava como tal, este, sí, ella sí era espía rusa y ella de hecho se desuscribió de la vida, se desvivió por barbitúricos. Esa es la versión oficial, Ujú. pero la encontraron la encontraron en la cama y como encontraron a Marilyn así con un buen de barbitúricos alrededor.
Y como los barbitúricos era en ese tiempo, en los 50 y en los 60, era como calmantes, pero si te tomabas de más, pues te ocasionaba que ya no despertabas, ¿no? Sí, híjole. Entonces, pero Oye, Santos, ¿ibas dime, a mencionar del programa Litempo? no, adelante. Ah, bueno, pensé que lo ibas a mencionar. Bueno, el programa Litempo, dentro de los documentos históricos, fue el nombre clave de una red de contactos entre la CIA y altos funcionarios mexicanos durante los 70. Y en este señalan estos diversos documentos desclasificados, aclarando, señalaba que figuras muy importantes del gobierno mexicano proporcionaban información a la agencia estadounidense. Y aquí también es preguntarnos, qué tanto fue de colaboración y qué tanto ya fue por decisión propia, ¿no crees? Considero que son las dos, porque es un tema muy, por ejemplo, en este momento tenemos algo que proporcionamos aquí en el podcast Política Paranormal y más, es siempre cuestionar y debatir, porque es cuando se da más el enriquecimiento y pues también la investigación. Nuestro actual secretario de Seguridad, Omar Harfuch, el Batman, como lo dicen, él tiene reuniones quincenales con el FBI. Cada 2 semanas se está reuniendo con el FBI. Entonces, Sí. nada más para que también veamos eso. La presión por parte de Estados Unidos es realmente muy fuerte. Es cuando Eh, fue lo del hangar, ¿no? En el aeropuerto de Toluca, no sé en cuál, que dijeron, llegó un avión estadounidense de los que traen sí, pero los algo, grandes, algo un qué, importante en política, sí, tal cual. Algo importante en política es niega todo hasta el último momento. Y aún así te tengan la prueba al lado, tú sigue negándolo. Por eso mencionabas de un inicio de la conversación de que pues se basan mucho lo que refieren a politiquería, a politiquería barata. O sea, la CIA siempre ha estado muy presente. Y por eso la presión que está generando la CIA en este momento sobre el gobierno mexicano es todavía mayor y va a seguir generando porque quiere que se haga más. Lo está haciendo por la parte de lo que es de las sustancias, pero también algo que se cuestiona también desde el gobierno mexicano es de que pues que también Estados Unidos haga lo propio, detenga el tráfico de cosas que acarician fuerte y que al momento y que hacen pum pum, porque de cómo se van ahora sí que esos grupos organizados, cómo se surten de estas cosas. Y también que desde la parte del pueblo americano, por así decirlo, se inicia una campaña muy fuerte de salud pública como aquí se tiene, que en su momento era la de Vive sin drogas y que aquí todos los días lo pasan cada media hora, donde te explican cuáles son los malos usos de dichas sustancias. Porque si el es... niño de esa campaña me daba miedo, con los ojos ahí bien medio locochones, yo también los tengo, pero ese me daba mucho miedo. Y sabes, cree que en su momento una televisora hizo mucho con la campaña de Vive sin, con la florecita, Eh, hizo demasiado, hizo muchísimo. Entonces, si eso también les hiciera ya, las cosas todavía bajarán mucho más. Porque simplemente es, ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley de oferta y demanda? Bueno, de allá sí hicieron un programa que se llamaba el DARE, el DARE, yo no me acuerdo de las El DER, abreviaturas, sí, el DA.R.E, sí, que sí incluso, y recuerdo. también lo ponían eso en los videojuegos, tío, porque yo era jugar maquinitas, y en algunas pantallas decían los campeones no usan no usan estupefacientes. Sustancias y así. Este, y- Sí, 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 tienes razón. Ya no se vio. sí, y cierto. O sea, ¿por qué no Bueno, continuar? ¿Por qué no seguir? Entonces, si se sigue en ese aspecto, pues todavía bajaría mucho más. Otra de las cosas, algo importante de que ahorita estamos hablando de la fuerza política de la CIA y demás, la CIA nunca también la CIA ha auspiciado dictaduras.
y ha puesto dictadores para evitar el paso del comunismo o del socialismo. Un ejemplo muy fuerte que tenemos al día de hoy es lo que pasó en Chile entre 1964 y 1970. Chile, por voto propio, eligió un gobierno socialista, pero era algo completamente que iba en contra de los intereses de Estados Unidos. La CIA financió el golpe de Estado hacia Salvador Allende, que puso a Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, ya sabemos lo que pasó con Augusto Pinochet. Inició una dictadura que duró casi 20 años, una dictadura muy represiva hacia los medios en general, que inclusive en esta dictadura represiva, en 1989, como ya habían pasado mucho tiempo, empezó a hacerse un plebiscito, que es este plebiscito, un nuevo. Se nos va a unir nuestro otro compañero de política paranormal y más, Alfredo Garza.